Vamos a retomar esta segunda parte de la jornada de hoy con la siguiente ponente, con Gemma Carrera Díaz. Gemma es premio extraordinario de doctorado 2016 de la Universidad de Sevilla por la tesis doctoral Propuesta metodológica para la documentación y gestión del patrimonio cultural inmaterial como estrategia de desarrollo social y territorial. Es jefa de proyecto de patrimonio etnológico en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, donde trabaja desde el año 2000. Ha formulado y coordinado el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía entre 2008 y 2014. Actualmente es la investigadora principal del proyecto LAPAT, Laboratorio Abierto del Patrimonio Cultural de Andalucía, además de coordinar y participar en diversos proyectos de investigación. Es autora de numerosas publicaciones relacionadas con el patrimonio cultural, participación social y metodologías de documentación y gestión del patrimonio cultural inmaterial. Y también es miembro del Comité de Redacción y Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura entre 2011 y 2018. Ha colaborado en la evaluación de candidaturas UNESCO a la lista de representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial entre 2012 y 2013 y ha formado parte del grupo de expertos de UNESCO para la elaboración de un código ético para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Es miembro del grupo de investigación GEISA y, además, presidenta de la Asociación Andaluza de Antropología. Gemma, te doy la palabra. Estamos deseando escucharte cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, yo hoy voy a hablaros del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, del ámbito de la alimentación y de los sistemas culinarios. Voy a intentar compartir mi presentación. Perdón, un momento. Bueno, como os decía, voy a tratar de contaros qué es lo que de alimentación y sistemas culinarios hemos ido recopilando en el proyecto del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Pero me voy a centrar en un aspecto, una tradición cultural que se ha quedado como más patente en nuestras formas de alimentarnos y que es la cocina andalusí. Voy a ver un poco la herencia que de todo eso queda en este patrimonio vivo de Andalucía en torno a la alimentación. Como Sara ha explicado ya largo y tendido y muy bien el patrimonio cultural inmaterial que entendemos por él y la definición de la UNESCO y cómo lo ha recogido el Plan Nacional, solamente destacar que supone trabajar con una idea renovada de salvaguardia, donde el cambio, el dinamismo y la vivacidad son unos componentes fundamentales para entender no solo el patrimonio inmaterial, sino cómo debemos identificarlo y cómo debemos también intentar salvaguardarlo. Depende de la transmisión de saberes y, en definitiva, también es un instrumento de resistencia y de resiliencia de los grupos sociales y de los ecosistemas a los que estos grupos ayudan a mantener, ¿no? Por tanto, a mí me gusta siempre destacar la idea de que este patrimonio inmaterial es un patrimonio para la vida, que forma en definitiva parte de nuestra cultura y que con inmaterial, con ese patrimonio vivo, en realidad lo que estamos intentando es poner el foco más sobre los procesos sociales que sobre los objetos. No obstante, siempre hay una relación constante entre inmaterial y esos soportes materiales que tiene cualquier elemento cultural, esa mirada holística e integradora que nunca debemos perder, aunque pongamos más el foco en este caso, como digo, sobre los procesos sociales, porque en definitiva constituyen formas alternativas de comportamiento a esas amenazas un poco también de la globalización que hace que se pierda una gran diversidad cultural. Muchos de esos riesgos que tiene este patrimonio ya los ha definido también Sara, pero los tenéis ahí, ¿no? Y en definitiva tienen que ver con a veces la instrumentalización económica o política que se pueden hacer de los procesos de patrimonialización. En el Atlas lo que hemos intentado es conocer más a fondo y registrar elementos del patrimonio inmaterial de Andalucía, que en definitiva son elementos de la cultura andaluza en sentido también antropológico, y transferirlo para intentar que los protagonistas de este patrimonio inmaterial se reconozcan en él y que lo valoricen como parte de su patrimonio cultural, algo que no solía ocurrir porque ya que estaban en el concepto de patrimonio vigente y autorizado,
digamos, estos elementos no han sido tan reconocidos y, por tanto, la sociedad casi no considera que forme parte del patrimonio cultural. En cuanto al registro, ya conocéis un poco, se ha hecho en toda Andalucía en 3 fases que han sido sucesivas a lo largo desde el año 2009 hasta el 2014, en zonas de sierra, en zonas de campiña y en las costas y áreas metropolitanas. Hemos seguido un criterio territorial, teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales, históricos y extensivos, porque no hemos registrado todos los elementos del patrimonio inmaterial, sino hemos hecho una selección en función de las características comarcales. Y está abierto a la incorporación, a través de la participación social, de nuevos elementos. Estos colectivos protagonistas que forman parte de esas comunidades patrimoniales que también reconoce la Convención de 2003 y la Convención de Faro, en el caso del Atlas de Patrimonio Inmaterial son las asociaciones, las peñas, los grupos y los colectivos de hombres y mujeres que están vinculados a la práctica, a la organización, a la transmisión y a la salvaguardia de todas estas expresiones culturales. Y, en definitiva, bueno, son muchos los elementos ya recogidos en estos 4 ámbitos temáticos, que son los rituales y oficios, los rituales festivos, los oficios y saberes, los modos de expresión y la alimentación y cocina. Como veis, en este gráfico, el caso de la alimentación y cocina es el que ha tenido un tratamiento menor. No obstante, son muchos las manifestaciones recogidas. Quiero contextualizarlo dentro de esta candidatura que se presentó en el año 2010, aunque luego se amplió en el 2013, de la dieta mediterránea, en el que participó también España y participamos también desde Andalucía, porque explica muy bien ese concepto de la alimentación como un hecho social total, ¿no?, que ha ya expuesto nuestro compañero anterior y que, bueno, reconoce pues esa idea de cómo en torno a la alimentación giran muchos aspectos de nuestra cultura. Yo he cogido este gráfico simbólicamente para explicaros un poco qué es lo que hay de esa cultura andalusí y de esa dieta mediterránea en lo que hemos recogido en el Atlas. Y voy a empezar pues desde la base hasta la cúspide. Y, en principio, para empezar por la base, no voy a hablar de gimnasios ni de prácticas deportivas, sino de todos esos oficios y saberes que forman y están relacionados con la alimentación, que tienen que ver con los cultivos, las cosechas agrícolas, la pesca, con todo ese sector primario que nos provee de los alimentos necesarios para luego transformarlos, cocinarlos y compartirlos y consumirlos, por supuesto, ¿no? Y todos esos constituyen parte de esos oficios y saberes que hemos recogido en el Atlas. Y ya en el siglo XIV, el almeriense Ibn Luyún, en la Escuela Agronómica de Andalusí, recogía en uno de los tratados de esta época que la agricultura, bueno, pues es la mayor parte de los bienes necesarios para el sustento del hombre y, por tanto, es muy grande su interés por las utilidades que encierra, ¿no? Y estaba relacionado con otros tratados también del ámbito de la alimentación y de la recogida incluso de recetas que se fueron desarrollando durante esta época y que prácticamente, como Hipócrates en otra época, pues decían que tu alimento sea tu medicina. Y eso, pues bueno, vamos a ver estos oficios y saberes que pueden estar relacionados, entre otras, con la influencia de la cultura andalusí en muchos aspectos de nuestro paisaje y de nuestros oficios. Ahí tenéis, por ejemplo, una imagen de la Alpujarra, con esas terrazas y esa arquitectura y acequia del sistema minifundista que debe mucho a la cultura hidráulica islámica y que después fue prolongada por los moriscos hasta su expulsión. Y uno de los mecanismos usados para crear estas áreas cultivables y ampliar este suelo cultivable es el de la piedra seca, que, por cierto, también ha sido declarado por la UNESCO como patrimonio inmaterial. Pero, bueno, tenemos muchos elementos en el Atlas relacionados también con esa cultura hidráulica, con el uso de las acequias para el regadío. Otro de los cultivos que podemos relacionar con esta época es el de la caña de azúcar, Casab al-Sucar, que ya no permanece casi en nuestro territorio, pero se cultivaba en las zonas de Granada y de Málaga.
Los arrozales en la zona de Isla Mayor han sido fundamentales y tienen que ver en uno de los cultivos que introdujeron en esa época los árabes. Un momentito que parece que no avanza. Bueno. El cultivo de la almendra es fundamental también. Ahí tenéis un ejemplo del secado de la almendra en la zona de las viñas, o el cultivo de las naranjas, de los cítricos, ¿no? Algo muy interesante que se da en toda Andalucía, y no solamente en las zonas urbanas, sino también rurales, o sea, es decir, no rurales, sino también urbanas. Y bueno, este es un ejemplo de la zona del Bajo Andarax, que además está muy relacionado con los modos de expresión, otro de los ámbitos temáticos del Atlas. En estas canciones de la faena de la naranja se nombran, como veis ahí, subrayado en naranja, resaltado en naranja, algunas de las frutas que introduce en este periodo árabe en nuestra alimentación, como el sembrado de melones, las calabazas, el granado, o habla de las mujeres de las naranjeras. El cultivo, por ejemplo, o la recogida, en este caso, de uno de los frutos silvestres forestales más importantes también que se produce en Andalucía, que es el de la castaña, o el secado de las pasas, la producción vinícola y secado de las pasas, uno de los frutos secos que también es fundamental tanto de la dieta mediterránea como de la influencia, la influencia cultural de este periodo en Andalucía. Y bueno, pues eso ha derivado también en el mantenimiento de determinados oficios, del paisaje, de esa zona de laderas mantenidos por esas estructuras que se utilizan para el secado, como bueno, lo es la agricultura en terraza, que frente a la agricultura intensiva es necesario poner en valor, y que nos proveen de estos mismos frutos, muchos de ellos también introducidos durante este periodo. Y, como no, la olivicultura, un cultivo presente en casi todo el territorio andaluz. Normalmente se hacía de forma también extensiva en laderas de montaña y con manejos tradicionales, pero desgraciadamente se está convirtiendo en un monocultivo actualmente, donde bueno, pues se ha convertido en un cultivo también intensivo, que no es nada beneficioso para los socioecosistemas donde se produce, ¿no? Y bueno, tiene que ver con muchas otras faenas y oficios alrededor de su recogida, de su cultivo, su recogida, y también veremos más tarde, su aliño y su consumo. La ganadería, por supuesto, otro de los oficios que tienen que ver con todas esas actividades físicas que en la dieta mediterránea hace que tengamos bueno, pues esas características, ¿no? tan interesantes desde el punto de vista nutricional, porque en realidad una de las características de esta dieta es que básicamente el trabajo en la agricultura y en todos estos sectores, bueno, pues, provee también de esas características, ¿no? De la actividad física que hacen que, bueno, pues esta agricultura, ganadería extensiva, la ganadería de determinados tipos de ganado autóctono que ha generado en Andalucía, pues algunas especies como el cordero segureño, la apicultura, por supuesto, para la producción de miel, o la producción de sal, no solamente en la costa, sino también en el interior de Andalucía. Por supuesto, la pesca con todas las artes que tiene asociada, en este caso la jávega, que en árabe significa red, y que está prohibida, pero bueno, que se mantiene desde el punto de vista casi de recreación simbólica. Y una que no está prohibida, que sigue siendo uno de los elementos fundamentales de la pesca en Andalucía, en el estrecho, es la almadraba, que en árabe significa el lugar donde se golpea. Y bueno, pues la pesca del atún pues forma parte de uno de los elementos contemporáneos más importantes de la gastronomía, no solamente andaluza, sino internacional, porque bueno, nos provee de este atún rojo tan, bueno, pues, tan demandado, ¿no? A nivel internacional y afortunadamente ya también a escala estatal y sobre todo andaluza. La pesca, bueno, de diferentes especies, el uso de artes muy variadas, algunas de ellas también ya prohibidas, en este caso el velo de la pesca fluvial,
Bueno, todas estas forman parte de esa base sobre la que luego pues, hemos creado nuestros sistemas alimentarios y, bueno, como decía, y volviendo otra vez a esa pirámide de la dieta mediterránea, la base de esa dieta tiene mucho que ver con los cereales, ¿no? El abundante pan de trigo duro en las comidas de esta época y que sigue estando, formando parte de nuestra alimentación actualmente y como vamos a ver en el Atlas. Y bueno, que forma parte, pues, afortunadamente también de toda Andalucía y que tiene que ver mucho con la arquitectura que se empleaba para utilizar estos elementos, el pan, y que de lo que nos va a hablar nuestro compañero Aniceto Delgado, mi compañero del instituto, que también ha participado en la creación de este Atlas del Patrimonio Inmaterial. La elaboración de roscas de pan en Benamaurel, muy relacionado con las actividades rituales y festivas, de migas, y donde vemos también los frutos que se introducen también en esta época árabe andalusí, que tienen que ver con el melón, la sandía. En esta circunstancia, en la elaboración de migas, en los contextos de los rituales festivos, las mujeres y los hombres, pero especialmente las mujeres en el ámbito de la alimentación, desempeñan un papel fundamental que ha sido poco reconocido luego cuando se ha profesionalizado, ¿no? Y cuando se eleva digamos, al concepto de chef o de genio, se masculiniza, ¿no? Esta idea de introducir también la perspectiva de género en la recogida de toda esta información es interesante. Pero son ellas las que han tenido un papel importantísimo respetando las técnicas culinarias, los ritmos estacionales, observando las fiestas del calendario y transmitiendo los valores de este patrimonio cultural. Aquí vemos cuando están elaborando en el poniente granadino las gachas o este tipo de pasta, los burullos, que hacen en la zona de Almería y que se consume con con muchísimas cosas. Aquí los vemos con caracoles, ese arbitrario alimenticio del que antes nos hablaba nuestro compañero Javier, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos que es ampliamente empleado también en Andalucía. Luego se introducen algunos otros ingredientes que tienen que ver con otras influencias culturales y con otros orígenes, ¿no? Pero la base, el arroz, por ejemplo, con hurmelo, la olla de trigo en la comarca de Filabres, con trigo pelado, con hinojo fresco troceado, garbanzos cocidos, alubias cocidas y azafrán, pues un plato eminentemente con una influencia claramente andalusí. Y el acto de comer juntos es uno de los fundamentos tanto de la identidad y continuidad de las comunidades en la cuenca mediterránea y que se ha recogido en esa candidatura de la dieta mediterránea como de nuestra cultura andaluza. Y por eso lo voy entremetiendo un poco para hacer hincapié en todos esos valores culturales como hecho social total que tiene la alimentación. La verdura también es la base de nuestra dieta y de nuestra alimentación y también muy relacionada con esa influencia andalusí. Algunas de los ingredientes que se introducen en ese periodo pues son las espinacas, las judías verdes, los ajos, las zanahorias, las acelgas y la calabaza, que se guisan y acompañan platos de carne o pescado. Tenemos muchos registros relacionados con la berenjena, que es una de estas verduras introducidas en este periodo, y con la utilización de este alimento para elaborar platos como las berenjenas en vinagre, algo también introducido en este periodo, ¿no? El escabeche, como la elaboración del pollo en escabeche o las acelgas en escabeche. Los ensopados fríos, algo tan característico debido a las altas temperaturas que sufrimos, sobre todo ahora en Andalucía, algo fundamental de nuestra alimentación y que también se introduce en este periodo. En el caso del ajo blanco, pues se trata pues, de una sopa fría que tiene una base importantísima de almendras, que es uno de los cultivos que veíamos que se introduce en este periodo, incluso bueno, pues la uva como fruto, acompañando este ensopado frío, que luego
más tarde pues se utilizará o se reconvertirá en otros tipos de ensopado frío cuando ya se introduce otro alimento como es el tomate, que nos llega de América, ¿no? Y que produce otros platos como la porra antequerana, como el salmorejo, etc. Fruto fundamental que decía y que procede de ese cultivo de la olivicultura, la aceituna, el zaitún, y grasa también fundamental. El aliño de la aceituna loreña es uno de los registros del ASLA, o de la aceituna gordal, la producción de aceite en diferentes comarcas, y es fundamental, ¿no?, como grasa empleada en nuestra cocina. Las legumbres, otra de las, ya sigue siendo vegetal, pero también es proteína y tiene una importancia fundamental. Las habas, los garbanzos o los guisantes proceden también o tienen que ver con esta influencia andalusí. Y la elaboración de las habas corchas y forma parte, por ejemplo, esta forma de cocinarla con una de las fiestas de las Cruces de Mayo que acaba de pasar en Lebrija, pero se utiliza también en muchos otros rituales. Los garbanzos se comen secos o se comen guisados. En este caso, en el potaje de San Marcos, el Luro, en la comarca de Guadix, pues se comen con bacalao, con ajo, aceite de oliva, pimiento seco. En este caso ya el pimiento no es de otro periodo, ¿no? Pero es interesante cómo, como en la cultura, se van intercalando todas estas influencias culturales, y interesante también ver de dónde procede cada una de ellas. La fruta, también base de nuestra alimentación mediterránea, muchas de ellas tienen que ver con este periodo andalusí. La sandía, el melón, los higos, el limón, o sea, los cítricos, las uvas, el membrillo, las ciruelas, las albaricoques, la manzana y la granada, que se comía de forma o bien fresca o en zumo o en compota, mermeladas o sorbetes. Y entre los frutos secos pues destacan los piñones, las almendras, las nueces y los pistachos. Y por supuesto la uva pasa. El higo chumbo, que bueno, tenemos incluso un registro sobre cómo se recoge el higo chumbo, de esas chumberas que se han venido a menos debido también a un problema con un hongo y se están perdiendo en gran parte de Andalucía. Los frutos secos, aquí los vemos además dispuestos en uno de los mercados, en la zona de, bueno, en Granada, en uno de los rituales festivos que hemos recogido. Y bueno, nos hablan de cómo y qué importancia tienen los mercados locales de alimentos como espacios culturales, como lugares de transmisión de la dieta mediterránea y de la alimentación mediterránea, y como práctica cotidiana de intercambio, que fomenta, entre otras cosas, la sociabilidad. Y bueno, el mercado, sobre todo el mercado corto, esos mercados locales, mercados cortos de comercialización, que deberían de imponerse con mayor fuerza. Y como medida de salvaguarda de todas estas tradiciones, tanto agrícolas como alimenticias. Las carnes, por supuesto, la producción de platos relacionados con esos animales que forman parte de esa ganadería extensiva que hemos ido viendo, como el choto, la elaboración de choto con ajos, de pavo con fideo, las aves, ¿no? Las aves y las carnes blancas forman parte de la dieta mediterránea. Las albóndigas se elaboran también, las carnes picadas, forma parte de toda la dieta mediterránea, en cada zona se hace de una determinada forma. Y, por supuesto, el pescado, ¿no? Las maneras de guisar este pescado, de asarlos, como son los espetos de Málaga, o de conservarlos a través de su secado o salazón. Y, por supuesto, los lácteos, en esa ya pirámide un poco más alta, donde están todas las proteínas que hemos ido viendo y que tienen que ver con un patrimonio riquísimo que hay en toda Andalucía, y que el mercado en torno a la producción quesera, que debería también incentivarse como patrimonio inmaterial de Andalucía, desde otros ámbitos, desde la agricultura también, ¿no? Porque todo esto forma parte de las competencias de muchas administraciones y deberían de ponerse de acuerdo para ello.
Y por último, los dulces, turrones, frutas de sartén, que se han ido recogiendo y que tienen que ver con esa tradición cultural de la que me estoy centrando. Las almendras para la elaboración de turrones, los hornazos, bueno, pues los soplillos también hechos con almendras, la elaboración de tortas de aceite y todos esos dulces de sartén que forman parte de los rituales festivos de toda Andalucía. Las perrunas y piñonates en Añora, en Linares de la Sierra. Además, bueno, se elaboran antes del ritual y forma parte de ese proceso de creación de comunidad que se genera siempre en los preparativos de los rituales y que luego se utiliza pues, para agasajar a todas las personas que participan en esos rituales. Bueno, no me voy a extender mucho más porque son muchísimos los ejemplos, como los alfajores de Cárchel, donde también los frutos secos son fundamentales y la miel, o los tanguillos, estos dulces, los mazapanes, el pan de Cádiz, que forma parte también de otro de los rituales festivos. Todo ello se ha documentado y difundido a través de la Guía Digital de Patrimonio Cultural y lo tenéis accesible en datos abiertos, reutilizables y con licencias de Creative Commons libres, citando solo las fuentes. Está dentro del inventario que se ha hecho desde el Instituto de la Dieta Mediterránea, una buena parte de esa información. Y bueno, hemos hecho también series documentales en torno a ello y toda la información está en Europeana, gracias a un proyecto en el que hemos colaborado que se llama Europeana Food and Drink. Perdona, Gemma, para que te hagas una idea, perdona que te interrumpa, te quedan unos 3-4 minutos, ¿vale? Muy bien, de acuerdo, voy a terminar ya, Sara, muchas gracias. Por último, en torno a esta temática, hemos celebrado algún que otro encuentro, entre ellos el Seminario de Patrimonio Inmaterial, en el que hemos querido tratar el tema agroalimentario y pesquero de manera un poco integradora y, bueno, y de forma horizontal y poniendo un poco el énfasis en la necesidad de que todos los agentes que están relacionados con este patrimonio se pongan de acuerdo, hablen de sus valores, de sus riesgos y de cómo establecer medidas de salvaguarda. Bueno, pues en ello participaban directamente los protagonistas de estos elementos culturales recogidos en el atlas y, bueno, y a partir de este encuentro pues creamos unas recomendaciones a partir de este taller también participativo para la salvaguarda del patrimonio, de este patrimonio inmaterial. Utilizando las palabras de algunos de ellos que participaron, sobre todo el productor quesero, que nos decía que este patrimonio no haya que conservarlo, sino que simplemente podamos vivirlo. Y nada más, muchísimas gracias y me quedo para después, para el debate, si queréis, para poder un poco intercambiar algunas ideas.